Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta Hotel Mexicana Huatulco, comodidad y excelente servicio. 18 cómodas habitaciones, juniors, suites con aire acondicionado, televisión por cable, internet, wifi, frigobar, antecomedor, restaurante, alberca y estacionamiento. Además, caja de seguridad. Visita nuestra página www.hotelmexicanahuatulco.com.mx. Reserva al 01958 105 1569 o 01800 685 9191. Hotel Mexicana Huatulco. Hotel Mexicana Huatulco. Nuestro compromiso es atenderte como te mereces. Casa Chagüe, dedicada a la producción y comercialización de mezcales y alimentos típicos de Oaxaca, con más de 30 años de experiencia en el mercado del mezcal. La auténtica y tradicional probadita del buen mezcal en Casa Chagüe, una bebida con tradición ancestral, elaborada de manera 100% artesanal. Conoce nuestra variedad de exquisitos mezcal, cremas de mezcal, para todo mal, mezcal, a todo bien, también, y para remedio, litro y medio. Visítanos en Bugambilia, número 1202, sector H, La Crucecita, Bahías de Huatulco, todos los días de 8 de la mañana a 11 de la noche, y en nuestra web www.mezcalchagüe.com, o comunícate con nosotros 01800 123 2462. Te esperamos. Hola amigos, buenas tardes, bienvenido a su programa de Los Especiales de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Les recuerdo mi nombre, soy Montserrat Toribio. Para mí es un gusto que me acompañen esta tarde. Recuerden que si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro teléfono en cabina, que es el 951-688-6981, o bien mandarnos un correo electrónico a radiosuperacioncmc@gmail.com. Quiero aprovechar este momento para enviarle un saludo y un abrazo a nuestra gerente general, la doctora en Derecho Gregoria Hortensia Castellanos Chávez, y a nuestro querido amigo maestro y productor, el licenciado Cornelio Merlín Cruz. Pues yo tengo que presentarles ya a nuestro invitado, porque la verdad yo me siento muy honrada y orgullosa que él esté aquí en la cabina de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, al gran periodista, toda una institución en este ámbito, Raúl Castellanos Hernández. Gracias, Monse, me da mucho gusto estar aquí contigo, es un gran honor. Agradezco también a Cornelio Merlín, mi hermano, esta oportunidad que nos brinda. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Estamos a tus órdenes. Gracias. Usted es una gran institución dentro del medio del periodismo, y para mí, yo la verdad siempre lo he admirado, y yo siempre decía, yo lo quiero conocer, y ahora agradezco a Dios y a la oportunidad que me brinda Editorial Corporativo de Medios de Comunicación de poder tenerlo aquí en la cabina y tener esta plática con usted. La verdad para mí es, pues me siento muy contenta y muy orgullosa. Nunca pensé tenerlo aquí cerca. No me digas eso. En primer lugar, te agradezco tus conceptos. Yo te podría decir que no soy más que un oaxaqueño que quiere a este estado, a esta ciudad, para mí mágica, eterna, señorial. Soy una gente que nací en esta ciudad, en Oaxaca, y aquí me voy a morir seguramente, y aquí voy a estar siempre. Entonces, básicamente eso es, y he podido transitar en muchos estadios de la vida, en diferentes trincheras. Y bueno, pues es lo que vas construyendo, como tú estás construyendo en tu caso como comunicadora, como arquitecta, como egresada de la Facultad de Arquitectura de 5 de Mayo, emblemática de nuestra alma mater. Sí. Somos universitarios, somos compañeros, y bueno, yo siempre lo digo, cuando tengo oportunidad de conversar con alguien y sale el hecho de que somos egresados de la UAPJO, como que me identifico más, me emociona. Traemos los colores bien grabados de la universidad. Sí. Aprovechando este tema, y sobre todo porque ya se viene una fecha emblemática, obviamente para todo México, que ya la tenemos muy cerca, el 2 de octubre, y todo este movimiento que surgió, hubo gran participación tuya en este movimiento a nivel estado de Oaxaca. Sí, fíjate que
Habría que contextualizar. Para empezar, en el 68 tú ni soñabas nacer, ¿no? Eran otros tiempos. Nosotros, en lo personal, entramos a la universidad en 1962, porque era la época en que directamente de terminar el sexto año de primaria accedías a la universidad, aquí en el Parque Vasconcelos, enfrente, donde estaba lo que llamábamos la prepa, que era la única. Después se creó en la tarde la prepa nocturna. Y ahí empezamos, eran tiempos muy, muy especiales, además de mucho colorido, diríamos, de mucha convivencia en la universidad. Nada más para poner en contexto, en aquella época éramos no más de 2.500, 3.000 estudiantes en toda la universidad, ahora son varios miles, ¿no? Es decir, había 5 carreras y ahora hay, no sé, 25, 30 posibilidades de licenciaturas, o sea, pues era otro mundo. Era una época bonita, es decir, desde que entrabas, bueno, lo primero que hacíamos era que te pelaban, ¿no? Eras macoloche. Ajá. El primer año era macoloche, los de tercer año para adelante te podían pelar, entonces ya te agarraban. Ajá. Que no te fuera a agarrar de su puerquito alguno de los que eran los líderes, de los que partían el queso en la universidad, porque te traía, te mandaba por las tortas, te mandaba a hacer corridos a alguna tienda, ¿no? O sea, entrar, pedir unas papas y salirte corriendo, ¿no? Eran las famosas corridas. Eran las famosas corridas, ¿no? Eran los tiempos de los viernes del llano, en donde los viernes de Cuaresma iban las chicas a pasear en la calle, sobre la calle de Avenida Juárez, en el llano, y nosotros, los estudiantes, nos parábamos haciendo valla para regalarles flores. La Federación Estudiantil organizaba ese paseo, estaba presente la estudiantina, la banda de música del Estado, Sergio Javier Alcázar y Bojorquez de la XCAX y de la XCOA son los que hacían las entrevistas, y luego la Federación escogía a la chica más linda de la mañana, todas eran lindas, pero se escogía una que destacaba más. Y se le nombraba la madrina del Viernes del Llano. Se le subía a un templete y ahí le entregaban un ramo de 10 docenas de rosas rojas, pero era un ramazo así. Desde entonces yo me malacostumbré y a todas mis novias siempre les mandaba 10 docenas de rosas rojas, pero perdón, esa ya es confesión personal. Eran muy buenos los tiempos, estaban los tiempos de la Federación Estudiantil, las elecciones. De repente un día en la mañana había un montón de camiones estos urbanos parados frente a la prepa, y ahí te trepaban, te iban a dar unas vueltas, te pedían tu credencial. Mira, un poquito las prácticas que le conocimos al partido oficial durante un buen rato. Te daban tu torta. Desde ahí viene ya Te daban tu torta y ya te llevaban al edificio central en aquella época para votar por las planillas de la Federación Estudiantil. Después eso fue decantándose. Todo esto era la universidad, los bailes de Samaritana, los bailes de la Semana del Estudiante. La Semana del Estudiante era emblemática, que se conmemoraba en mayo, y conmemoraba la consecución de la autonomía universitaria de la UNAM. Y era toda una semana de festejos. El miércoles te dejaban entrar gratis al cine, entonces todo el mundo iba al cine y con tu credencial entrabas. Había 2 bailes, uno de inicio y de coronación de la reina, otro de término, una tardeada, había juegos deportivos, había la coronación del rey feo, se escogía un compañero por feo, y ese leía versos frente a la universidad, el edificio central, ahí donde se cotorreaban los maestros. Era la época, el momento en que te permitías cotorrearte del maestro que cojeaba, del maestro que usaba lentes, del que tenía un cierto estilo para dar la clase. Y lo más padre eran las competencias. Por ejemplo, competencias de burros. Llevabas burros y te trepabas un burro y a correr. ¿En serio? Sí, desde lo que es la Alameda, toda esa calle hasta la esquina de la universidad. Esa calle era para correr en burro. Carrera de costales, te trepabas en un costal y ibas en el costal. Jalada de riata, se armaban equipos de 10 y 10 y a ver quién jalaba la riata más de un lado, que se jalaba a los demás. Había competencias de tomar caguamas, 3 caguamas. Y de ahí unos ya se siguieron de largo. Había también competencias de comer plátanos machos, 3 plátanos machos, un plátano de este tamaño.
no sabía yo que era este concepto, pero tengo una foto Ajá. donde estoy precisamente levantando Ah. la cáscara, porque gané la competencia de comer plátanos machos. ¿En En serio? serio, ahí tengo mi foto que es histórica esa foto para mí. Ahora ya no la subo porque imagínate en las redes sociales, Sí, aquella foto a mí yo con un plátano macho Lo aquí van a con la convertir cáscara, en ¿no? meme. Y hay que tener mucho Sí. cuidado lo que uno subes, come. ¿no? Pero esa era la competencia de plátanos, de comer plátanos machos. Entonces era una fiesta increíble y también había un día emblemático para la barbacoa. Ajá, así Que, que no puede que se faltar. hacía, fíjate lo que son, ya para entonces se le habían dado a la universidad, lo que hoy es la Escuela de Medicina, esa ex hacienda, pero atrás eran lotes baldíos, luego estaban los viveros, y ahí se hacía la barbacoa. Y bueno, era muy bueno. Hay una anécdota de una federación estudiantil de un presidente que se le pasó que tenía que hacer la barbacoa, y cuando ya todo el mundo estaba listo para comer barbacoa, él venía jalando los chivos, man. Entonces, hay muchas cosas. Fue una época muy bella. Y luego viene 68. Y el 68 cambia todo. Cambia, mira, yo platiqué el otro día con Marcelino Perelló, bueno, ya hace varios años para un programa que hago, bueno, todavía lo sigo haciendo ahora sin censura, pero fue en su primera etapa, del 2001 al 2006. Marcelino Perelló fue uno de los líderes estudiantiles emblemáticos del movimiento. Era de origen vasco, y era un tipo muy preparado, y platiqué con él y me decía un juicio Marcelino que yo lo he asumido como propio. Decía, la década de los 60 fue paradigmática. Hasta esa década el mundo era ocre, era blanco y negro. Las películas eran de blanco y negro, la vida era en blanco y negro, todo era en blanco y negro, era lineal. El 60 irrumpen los Beatles. Los Beatles, perdón. El Chicho me decía quinto Beatle. Saludos, Chicho, donde estés. Es mi hermano. Y irrumpen los Beatles, los Rolling Stones. Empieza a fumarse la marihuana, ¿no? La música cambia, la música clásica cambia, entra la música instrumental, hay movimiento, los jóvenes empiezan a despertar, surge el amor libre. Oye, ya te podías echar el amor libre, pero con gusto, ¿no? Y además surge la píldora, ¿no? Que era la auxiliar precisamente del amor libre, ¿no? Toda esa es la década de los 60, pero también hay grandes movimientos sociales. En África empiezan las grandes revoluciones, las grandes independencias. Surge en el movimiento estudiantil de Mayo francés con Bendy, con Sartre, en donde la consigna era la imaginación al poder. Todo esto surge en el 68, y Marcelino dice una cosa que es muy interesante. Él era matemático, y él me dijo esa ocasión, a ver, yo como matemático me puedo permitir una abstracción, y para mí la década de los 60 empieza el 1 de enero de 1959, con la entrada de Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Raúl, a La Habana, triunfando la Revolución Cubana, y culmina el 11 de septiembre de 1973 con el golpe de Estado en Chile. Y de alguna manera yo acepto esa definición, esos tiempos fueron paradigmáticos en el mundo. Y ahí es donde surge precisamente el movimiento estudiantil en México, que surge en un contexto muy especial porque se da una confrontación entre una preparatoria, una vocacional particular y una prepa en la Ciudadela, y entonces para poderse parar el pleito, los granaderos y la policía actúa con una rudeza terrible, ¿no? Eso fue el 26, y luego viene el 26 de julio una marcha conmemorativa del aniversario de la Revolución Cubana, y también esa marcha es reprimida cuando trataba de llegar al Zócalo, y de ahí se desencadena toda una serie de movilizaciones dentro de la universidad que después se permean al Politécnico hasta que surge el Comité Nacional de Huelga.
y ese Comité Nacional de Huelga empieza a plantear un pliego petitorio que tenía 5 puntos. Precisamente la destitución de los jefes policíacos, la libertad de los presos políticos, que ya los había en nuestro país, que venían del movimiento ferrocarrilero, encabezado por un oaxaqueño, Demetrio Vallejo, y el movimiento médico, que también había sido un antecedente, pero en el 68 la represión es increíble, la verdad, un régimen totalmente autoritario, y viene el bazucazo a la prepa de San Ildefonso, donde tiran de un bazucazo a la puerta, una puerta antiguísima del siglo XVI, y mueren estudiantes, empieza a haber muertos, y de ahí se desencadena el movimiento estudiantil. Eran tiempos, Monse, en que las comunicaciones eran muy, diríamos, muy lentas, por decirlo de alguna manera, ¿no? No había, obviamente, que íbamos a pensar que hubiera internet, redes sociales, Facebook, todos estos temas, ¿no? Y corría... Era también más restringida el cómo podía expresarse un periodista. No, bueno, el control del periodismo, sobre todo escrito, que era lo que era fundamental, pues lo tenía el Estado. Y lo mismo la televisión que era muy incipiente. Por ejemplo, en 68 en Oaxaca no había televisión. No había. Y en el país había televisión de blanco y negro, y evidentemente Televisa, el antecedente de Televisa, era la que dominaba el escenario, y era una televisión totalmente, diríamos, sujeta al Estado. Tenía noticias pasaba noticias que dejaba el Estado pasar, Claro. y que generalmente era una televisión de entretenimiento, ¿no? Que yo no la descalifico. Hay una época de oro incluso del cine nacional de por esos años, en donde Pedro Infante y bueno, Jorge sí. Negrete eran lo máximo, ¿no? Y María Félix, y etcétera, ¿no? Pero ahí surge el 68, y ya para concretar en Oaxaca, perdón, porque creo que ya me extendí. No, pero está muy bien la cátedra de historia que nos está dando. Ya para entonces, en el 68, en mi caso, yo era vicepresidente de la Sociedad de Alumnos de la prepa. El año del 67 lo había sido secretario de festivales, no, perdón, de relaciones de la Federación Estudiantil, que encabezó Jaime Ruiz Canseco. En el 68 era el presidente Abraham Martínez Alavés de la FEO, y nosotros estábamos en la dirigencia de la prepa. Y un día llegó un compañero, un amigo que estudiaba economía, que había estudiado con nosotros, que era compañero nuestro, que estudiaba economía, y él nos platicó todo lo que estaba sucediendo. Entonces nos organizamos un grupo de jóvenes y fuimos a informarle al rector, porque eran otros tiempos en los que la autoridad universitaria tenía un peso específico, y le comentamos que queríamos hacer una marcha en apoyo a nuestros compañeros de la UNAM y del Poli. Primero como que nos vio raro, pero después creo que con una gran sensibilidad, porque es una personalidad a quien yo respeto muchísimo, el que era rector, el maestro Agustín Márquez Uribe, y desde entonces ya tenía una vocación democrática. Nos dijo, a ver, que encabece esa marcha el Consejo Universitario. Y convocó al Consejo Universitario, y salimos de la prepa con todo el Consejo Universitario, el maestro Alejandro Pombo, el maestro Alfredo Castillo, el maestro Sara Teloyo, que era director de arquitectura, el maestro Yáñez, bueno, y todos los integrantes del consejo, y muchos otros maestros que se sumaron, y atrás los estudiantes. Grandes personalidades de la universidad. Los otros estudiantes, hicimos nuestra marcha, y terminamos con un meeting en el gimnasio, allá en Morelos, y de ahí ya se desencadenó el movimiento. Se formó el Comité Estatal de Huelga, ahí participé, y ya empezó la época en donde también la represión se acrecentó. Salíamos a pintar las paredes en la madrugada, pero teníamos vigilancia especial de nuestros compañeros, porque el ejército también vigilaba en las noches. Hacíamos mítines relámpagos. Yo era el encargado de las brigadas relámpagos, porque tenías 3 minutos para echarte tu discurso en un Volkswagen viejo que teníamos. Se imprimían en el mimeógrafo de Sadot. Sadot era el intendente, muy respetable, un gran personaje del edificio central, que abajo de las escaleras ahí tenía su oficina. Y ahí tenía el mimeógrafo, y ese mimeógrafo se lo expropiamos,
y ahí hacíamos los desplegados de la UAPO. O sea que Raúl Castellanos ya era líder desde ese entonces y ya traía la vocación, ya traía el ser este comunicador que es ahora. Pues mira, ahí se fue el tema, ¿no? Ya con el movimiento de masas, ¿no? La verdad es que sí, desde entonces yo ya era uno de los oradores de los mítines. No te imaginas cómo aprendí yo a hablar en público. Sí, me imagino. No, te juro que no te lo imaginas. Te lo voy a contar rápido. Mi padre tenía una fábrica de jabón con mi abuelo y mi papá salía a vender a las plazas públicas 2 jabones por $1. Vendíamos en todo el estado, por eso yo desde entonces conocí el estado porque en mis vacaciones lo acompañaba. Y llegábamos a una plaza pública que generalmente de 7 a 10 de la mañana toda la gente iba a hacer sus compras. Y poníamos un aparato de sonido con una bocinota de esas grandotas. Y entonces ahí empezaba mi papá a anunciar el jabón. Vendíamos 2 por $1. Me acuerdo que un día llegamos a un lugar y de repente yo iba junto a él y me da el micrófono. Me dice, anuncia. Y a mí parece como si me hubieran dado, no sé, una tea ardiendo. No sabía qué hacer y entonces me metí abajo del tablero y desde ahí empecé a hablar, acérquese a esa camioneta, 2 jabones por $1. Y ahí empecé a aprender a hablar en público. Después, ahí fue su estreno. Después, no hombre, ya me echaba yo unos discursos, ¿no? Observe usted que los detergentes en polvo destruyen su ropa. El jabón Pera la protege, porque así se llama nuestro jabón, porque el jabón Pera lava más, rinde más y cuesta menos. Acérquese a esta camioneta de sonido, adquiera 2 jabones por $1, proteja la vida de su ropa y proteja la vida de sus manos y proteja su economía. 2 jabones por $1. ¿Cómo ves, Cornelio? ¡Wow! ¿Qué tal? Ahí empecé yo a hablar, ya volviendo al movimiento, pues sí fuimos uno de los dirigentes. Tengo anécdotas, una anécdota muy interesante de esa época que también creo que no le he contado. Pero que ahora la va a contar. Fíjate que yo además era un momento, y en eso tenía también razón Marcelino, un momento, independientemente de la matanza del 2 de octubre y de toda la represión, también fue un movimiento en donde el espíritu afloró de la convivencia, del dinamismo, de la unidad, de la música. Todas las noches adentro del edificio de la UAPO cantábamos música de protesta, música mexicana, no faltaba quien tocaba la guitarra. Jaime Luna, por ejemplo, de Guelatao, ya desde entonces traía su guitarra. En fin, las señoras del mercado nos iban a cocinar a la universidad. Y luego me acuerdo que un día salimos a los mítines relámpago y la verdad que hacíamos buenos mítines. Y luego de ahí te ibas a la universidad y te agarrabas y te salías por la parte del gimnasio y te pasabas al cine Oaxaca con tu novia. Ese era el tema. Estaba enfrente, ¿no? Sí. ¿no? Bueno, pues ese día había en esa ciudad otro empresario, un empresario que se llamaba igual Raúl Castellanos, dueño de la gasolinera San Francisco. Y sus hijos también, pues había un Raúl Castellanos, y son varios compañeros, son empresarios muy distinguidos, que yo respeto mucho, que se mueven todavía en el ámbito empresarial de Oaxaca, mi respeto para ellos, pero eran igual de chamacos que nosotros. Entonces iba uno de ellos en su carro y de repente se le atravesó un comando del ejército acá, otro comando del ejército de acá, y lo bajaron y se lo llevaron a la zona militar y lo iban a trasladar al campo militar número 1 porque lo confundieron por el nombre. Pensaban que habían agarrado a Raúl Castellanos. Yo eso no me enteré hasta muchos años después por otras circunstancias de que me lo platicó un amigo que iba con él. Y después, fíjate lo que son las cosas, ya en los 90s, una vez que vino Andrés Manuel a Oaxaca, que hubo una cena en la Hostería de Alcalá con empresarios, y él era presidente del PRD, yo era diputado federal, y vino Andrés, y en esa mesa estaba el compañero que habían agarrado mi nombre, y me acuerdo que nos sentamos frente a frente, y me dijo, tú me debes una, ¿eh?
Qué cosas, no, tiempos. Luego ya pasa, bueno, la matanza del 2 de octubre, ya para entonces nosotros prácticamente en Oaxaca estábamos desmovilizados. Yo estuve fuera de Oaxaca como un mes y con otros compañeros que tuvimos que salir. Podríamos prácticamente decir escondernos, pues Claro. porque nos iban a agarrar. Y ya pasa el movimiento del 68, en el 69 es presidente de la Federación Eusebio Zárate Silva, en el 70 es Toño Castillo Viloria, que era uno de los líderes, también fue uno de los líderes del 68, y que diríamos que eran de los líderes más ideológicamente fuertes, así lo pondría yo, en sus tesis y en sus convicciones y en sus planteamientos y sobre todo en su activismo. Entonces esa federación estudiantil se vinculó mucho a movimientos sociales y empezaron a apoyar a comuneros de diferentes partes de los valles. Incluso tomaron una hacienda aquí por el Trapiche y vino la represión. Fue el último coletazo de Díaz Ordaz, que además, desde mi punto de vista, fue la represión del 70 en Oaxaca es mucho más fuerte que la del 68 en Oaxaca. ¿Por qué? Claro. Hubo un muerto, hubo compañeros, toda la federación estudiantil, salvo 2 compañeros que no se metían, que eran de comercio, los expulsaron de la universidad, a Toño, a Amado, a Lalo, a todos los expulsaron. Se dio el primer secuestro político en Oaxaca en ese contexto, quedaron 2 compañeros presos y se descabezó la federación. Eso fue en 70, en 71 ya estando en la Facultad de Administración, el director que acababa de tomar posición, que era Rubén Vasconcelos, era un joven en aquella época que venía de una maestría en Brasil, con una percepción muy integral, muy democrática, Rubén, y entonces a través de él, ya para entonces, Bravo Aguja, que era el gobernador que entró en 68, ya se había ido como secretario de Educación Pública del gobierno de Luis Echeverría, había habido un cambio del discurso de Luis Echeverría y el gobernador interino era un exrector de la universidad, el maestro Gómez Sandoval, y el secretario general era otro exrector, el maestro Agustín Márquez Uribe. Entonces, se dieron una serie de circunstancias que permitieron que pudieran volverse a elegir los dirigentes de la Federación Estudiantil. Competimos y entonces pues algún grupo de compañeros me pidió encabezar una planilla. Claro. Eran 3 planillas las que competimos. Yo gané la elección. Te decía hace rato fuera de cámaras que la única que perdí fue arquitectura de 5 de mayo de todas las escuelas de la universidad. Y ya para entonces ya la elección ya no era en un solo lugar, sino en cada escuela se establecían urnas. Diría yo que era ya una elección mucho más democrática, ya no había acarreados ni camiones, sino era un voto directo y secreto. Se contaba de cada escuela. En cada escuela se votaba y luego ya todas las actas se concentraban aquí en el edificio central, en lo que es el salón de exámenes, ahí a la entrada de Independencia. Y ahí empieza otra nueva etapa y en ese contexto decidimos hacer un gran planteamiento en torno a todo lo que ocurría en la época en la universidad. Y el 21 de marzo del 71, yo ya siendo presidente de la FEO, vino el secretario de Educación ya en ese momento, Bravo Aguja, y hubo un acto en el Paraninfo de la universidad. Lo presidió Bravo Aguja como secretario de Educación, Gómez Sandoval, gobernador, el maestro Mario Pérez Ramírez, el doctor Mario Pérez Ramírez, que era el rector, el maestro Yáñez, director de la Facultad de Derecho, Bonfil, que era subsecretario de Educación, y Rangel Guerra, que era el presidente de la ANUYI, la Asociación de Universidades, y ahí me tocó a mí hacer uso de la palabra, e hicimos varios planteamientos, 4 planteamientos fundamentales. Uno, el levantamiento de las expulsiones de los compañeros. 2, la liberación de los compañeros presos. 3, el gran planteamiento de que se le concediera la autonomía a la universidad y que se separara la elección del rector de propuesta del gobierno, porque antes, hasta ese momento, la terna para elegir al rector la mandaba el gobernador. Y si no alcanzaba mayoría calificada en la asamblea, lo decidía el gobernador. Y los consejos paritarios, otra serie de reformas, y 4, que se aportara un subsidio especial para iniciar la construcción de ciudad universitaria. Te quiero decir, mira, es largo platicar todo lo que sucedió en esa etapa,
Pero muy interesante. Ah, no, sí, sin Para duda. los que venimos del Navajo se nos hace muy interesante, porque es parte también de nuestra identidad y de nuestras raíces, es nuestra alma mater la Huapo, ¿no? Sin duda. En eso, plena coincidencia. Sí. Y ya, orgullosamente universitarios. sí, sin duda. Y ya en ese momento, bueno, fueron varios meses, fíjate, de marzo, abril, mayo, logramos, lo primero que pasó fue que levantaron las expulsiones, después liberaron a los 2 compañeros, y entonces ya entramos en la discusión directa, porque mira, eran otros tiempos, que a veces no se entienden. Hoy a veces se asume que sentarse en una mesa de negociación con un gobierno es conceder. Y yo creo que, bueno, para entrar a la política también son de concesiones recíprocas, de construir puentes. Pero en aquella época el poder del Estado era mucho superior al que tiene hoy el Estado. Es decir, las condiciones sociales, políticas han cambiado totalmente. En aquella época había que negociar con el Estado federal, ni siquiera, aunque la decisión de conceder la autonomía estaba jurídicamente 100% en el Congreso local, el Congreso local no iba a hacer nada si el gobierno federal no lo aceptaba. Entonces ahí fueron meses y semanas de muchas tensiones, porque incluso cuando ya estábamos a punto de concretar un acuerdo, se presentó el 10 de junio, la matanza del 10 de junio, y nosotros pues evidentemente rompimos el diálogo y la comunicación con el gobierno federal. Se reanudó a finales de junio, porque y bueno, a principios de julio hubo mucha tensión, es largo todo lo que aquellos días tuvo que estar conversando. Había un interlocutor muy válido que era el ingeniero Jorge de Tamayo, un hombre de izquierda reconocido, que era nuestro interlocutor con el gobierno federal, y ya finalmente hubo una última sentada, yo le llamaría así, con el secretario de Educación, con el gobernador, y ahí ya se acordó que se iba a iniciar ya el proceso legislativo para la reforma. En los primeros días de julio el Consejo Universitario, y así lo dice el decreto, presentó ante el gobierno del Estado una iniciativa de reforma a la ley orgánica presentada por la Federación Estudiantil de la Universidad, en donde se solicitaba la autonomía de la universidad. Se turnó a la comisión permanente del Congreso, y luego ya el 24 de agosto de 1971 sesionó el Congreso del Estado y expidió el decreto que concedía la autonomía a la universidad. Expresamente en su párrafo primero, en su artículo primero, dice, se concede inicialmente Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, posteriormente Universidad Benito Juárez de Oaxaca, a partir de esta fecha, la autonomía a dicha institución, por lo que en adelante pasará a denominarse, con todas las facultades jurídicas que esto implica, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Esa es la historia. Monse, muy emocionante saber todo esto. Y ahorita fíjate que nunca lo había contado así. Bueno, todavía hay más detalles, ¿no? Claro. Pero vamos, ¿Nunca pensaba escribir un libro? Bueno, ya yo he escrito, tengo 2 libros que se llaman Testimonios y Reflexiones, que son de mis artículos de la etapa de los 80. Yo empecé a escribir los primeros artículos que yo escribí fueron para la revista Siempre. En 1971, cuando era presidente de la FEO, en una de las reuniones que hacíamos en el Paraninfo, vino Eberto Castillo. El ingeniero Eberto Castillo fue uno de los grandes líderes del movimiento 68. Y él hizo un viaje, su primer viaje fuera de la Ciudad de México después de salir de Lecumberri, fue a Oaxaca, porque él estuvo preso en Lecumberri. Vino a Oaxaca y trabamos muy buena relación y le platicamos toda nuestra propuesta de reforma. Y entonces me dijo, yo los apoyo, voy a escribir, pues, él era uno de los principales articulistas de Siempre, me dice, voy a escribir sobre el tema, apoyándolos, pero ¿por qué no escribes tú, Raúl? Entonces, en 1971 fue la primera vez que yo publiqué un artículo, publiqué varios en Siempre, sobre el tema de la autonomía, sobre el tema del 68, sobre todo el contexto, ¿no? Y sí, bueno, después algunos de mis artículos, tengo 2 libros, y luego de esta etapa de mis entrevistas de Sin Censura, que en la primera etapa hice
272 entrevistas. Tuve la oportunidad de conversar con Isabel Allende, la hija de Salvador Allende, con Aleida Guevara, la hija de Che Guevara, con el segundo de Yasser Arafat, con muchos personajes, con expresidentes, con el mismo Echeverría, Miguel de la Madrid, con Calderón cuando era candidato, obviamente con todos mis amigos y cercanos con quienes yo transité durante muchos momentos de mi vida, de los noventas fundamentalmente, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Gilberto Rincón Gallardo, mi hermano Porfirio Muñoz Ledo, todos ellos, ¿no? Aguilar Sincer, bueno, Pepe Jara, que era mi cuatacho. Wow. Entonces, de esas entrevistas he hecho una recopilación de 100 personajes. Ya presenté, o ya tengo el primer tomo, que son 33 entrevistas, y estamos por sacar, yo creo que en enero, el segundo tomo, aunque a lo mejor lo vamos a dividir porque salió un poco grande, y vamos a hacer otros 3 libros, otras 3 ediciones para completar los 100 personajes. Y sí, pero ya sé aquí el compromiso de venirnos a presentar ese libro. Ahí lo traigo en el coche, ahorita que terminemos voy por él y ya te lo dejo acá, por supuesto. Sí, traigo uno en el coche, si no me equivoco, no sabía yo que íbamos a hablar de todo esto, si no lo hubiera bajado, y casualmente lo traía. Y sí, ya sobre el tema de mi vida política y de todas estas situaciones y las que vinieron después, porque... Pero desde ahí ya empezó Raúl Castellanos, bueno, obviamente cómo se da, cómo una cosa lo ha llevado a la otra, ¿no? Cómo empezó a agarrarlo del micrófono, eso lo siguió en la universidad, ¿no? Cuando hacían hacer estos mítines y usted era ahí el vocero y todo esto. Uno de ellos, había muy buenos oradores. Sí, pero pues ya traía ese perfil Raúl Castellanos y esta situación de mover a la gente y luego ya caer en lo político. Sí, pues hay un cuando termino mi carrera me voy a México y entonces entré a trabajar a educación pública en el tema de de la enseñanza abierta. Yo la coordinaba en un área metropolitana y además, ahí en esa etapa me separé de la política del 73, 74 que me fui de Oaxaca incluso, y yo era muy rock and rollero, entonces me gustaba mucho ir al Señorial, que era un centro nocturno de la zona rosa, pero era buenísimo, le llamaban El Embudo, estaba en la calle de Hamburgo, junto a la cueva de Amparo Montes, y ahí, tú lo has de haber conocido, y en ese, tenía 3 salones el Señorial, tenía el Elefante Rosa, donde cantaba el Pirulí, Sergio Corona hacía comedia, y Flavio el comediante, no Flavio mi amigo Sosa. Flavio contaba chistes, traía siempre con su cuaderno, ¿no? Tenía una tonadita cuando la presentaban que empezaban, aguas, ahí viene Flavio, y ya salía con su librito a contarte chistes. Eso era en el Elefante Rosa. Luego estaba el Pájaro Loco, que era otro salón. Los shows empezaban a las 9 de la noche. A las 12 de la noche, 12 y cuarto, en el Pájaro Loco se presentaba Enrique Guzmán, ¿no? En la época. Wow, sí. Y a las 2 de la mañana te podías pasar a la Boate, que era el tercer salón, donde la estrella era Luis Vivi Hernández. Para mí, el mejor comediante que ha dado México. Porque también, por ejemplo, hubo otro Raúl Vale, pero él no era mexicano, era venezolano. Pero el Vivi Hernández era un cuate que lo mismo te hacía reír que llorar. Imitaba a Elvis Presley, increíble. Y empezaba su show a las 2 y cuarto de la mañana y terminaba a las 5:30 de la mañana. ¡Wow! ¿No? Entonces, bueno. Era toda la noche. Sí. Bueno, y en esa época ahí conocí a unos capitanes que un día me dijeron, oiga, están rentando la licencia de un restaurante, ¿por qué no ponemos un restaurant bar? Y ahí va el Raúl Castellanos a meterse de empresario restaurantero. Incursionando en todo. Qué cosas. Y me fue muy bien. Bueno, al principio quebramos porque la zona donde estaba el restaurante era una zona de taquerías, estaban tacos del jarocho acá, el tlacuil acá,
el Azteca ya, puta, toda la cuadra, ¿no? Y nosotros queriendo vender ribeyes, pues ¿quién te iba a comprar ribeyes, no? Quebramos y lo cerré, y un día, en esa época nos reuníamos oaxacos que vivíamos en México, y yo les dije, oigan, pues tengo un lugar que está cerrado, ¿por qué no hacemos ahí una reunión? Y yo mando traer tlayudas a la tierra, ¿no? Chorizo y cecina, sabía todo. Y entonces ahí hicimos la comida de los oaxaqueños, obviamente hubo mezcal. Y no puede faltar. Y entonces uno de los amigos organizadores me dijo, oye Raúl, y esto está padre, ¿por qué no lo vuelves de comida oaxaqueña? Él me dio la pauta, me llevé una cocinera de Oaxaca y lo volví de comida oaxaqueña y fue un éxito. Fue un éxito, te estoy hablando de 1979, ¿sí? 79. Y ya en el 80 compré una casa en la calle Zacatecas y puse ya mi propio restaurante, se llamó Marqués de Oaxaca. Y en esa época también trabajé en el metro, fui subdirector del Instituto de Capacitación y Desarrollo del Metro, Moreno Tello, Miguel Ángel Moreno Tello, mi querido compadre y amigo y hermano, él era uno de los directivos del metro, y nos invitó también a varios oaxaqueños. Y mira, los oaxaqueños luego nos agrupamos, ¿no? Yo como somos tan grillos, ¿no? Pero es que los oaxaqueños, sí, en cada momento histórico de México, siempre tiene que haber un oaxaqueño. No. No sabías, y perdón la digresión, a lo mejor no vamos a dar tiempo para llegar a ello, pero sabías que de los que están aspirando, las y los que están aspirando a dirigir el Morena ahora, presidente, secretario general, hay 4 gentes con sangre oaxaqueña y 2 nacidos en Oaxaca, uno en Guambelula, que está compitiendo por la presidencia, Flavio Sosa, que está compitiendo por la secretaría general, y luego las dos, la senadora Citlali, es de Tlacolula, su familia es de Tlacolula, y es otra chica, esta licenciada Donají Alba, que está haciendo pareja en la fórmula con Mario Delgado, aunque no se van a votar parejas en la elección de Morena. Ella, su mamá es de Tamazulapan. O sea, acá están los oaxaqueños en la elección de Morena, adentro, ¿no? Tiene que haber. Bueno, por lo menos uno, por lo menos, ¿no? Y ya en esa época, bueno, yo tuve mis restaurantes, me fue muy bien, la verdad. El Marqués de Oaxaca era un referente en la Ciudad de México. Además, hacíamos muy buena comida, tenía toda una decoración oaxaqueña. Invitamos el antecedente de las mezcalinas que hacíamos con jugo de naranja y mezcal y sal de gusanito alrededor del vaso. En fin, me estuvieron muchas anécdotas allá, hasta que vino el 85. Y la colonia Roma se acabó en el 85 con el terremoto del 19 de septiembre. Tuve cerrado varios tiempos. Y ya para entonces, en esa época, mi amigo Arturo Núñez Jiménez me había invitado a a participar con él en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Yo fui su secretario de capacitación en el PRI, primero con Mariano Palacios, otro gran amigo, que después fue gobernador de Querétaro, y después con Arturo. Ahí nos tocó el 88. Luego me vine a Oaxaca, mi amigo Poncho Zorrilla me invitó a ser subsecretario de gobierno, subsecretario A, me tocó la elección del 89, y en el 92, dadas una serie de circunstancias que son largas de contar, decidí ser candidato renunciar al PRI y ser candidato del PRD y de la sociedad civil al gobierno de Oaxaca, en el 92. Y me preguntaba si lo estoy escribiendo. Sí, ya empecé a escribir algunas cosas. Todo tiene su momento. Claro. Y para ponerte a hacer tus memorias, necesitas tener más relajamiento. Yo todavía ando activo y todavía pienso echar algunos otros relajos. Entonces, relajos, aquí va a estar bueno. Entonces, pero sí ya tengo algunas notas, sobre todo. Mira, la política es un arte. Pero yo tengo muy en cuenta lo que le dijo un maestro un día a uno de mis hijos que estudiaba ciencias políticas, ya terminó, pero uno de sus maestros, hablando de política, hizo una definición que a mí me encanta. La política no es un bosque de unicornios azules. La política es otra cosa. Y en la política hay de todo. ¿Sí? Entonces, en política el que se lleva se aguanta. Claro, hay formas de hacer política y hay formas de aspirar al poder.
¿no? Y cuando llegas al poder, saber para qué sirve el poder. Hay quienes quieren el poder para enriquecerse, para lucrar o incluso para hacer valer sus decisiones totalmente antidemocráticas, ¿no? Y hasta su soberbia. Y quienes, es mi caso, yo así me asumo, entendemos la política con una vocación de servicio, de vinculación a la sociedad, de poder aportar, de debatir, ¿por qué no? Las ideas se ponen en la mesa y se debaten y se contrastan, y de decir lo que piensas. Y en ese contexto, yo siempre he dicho lo que pienso y lo que siento. Nunca he usado un seudónimo, nunca, menos ahora que se utiliza tanto, ya haría yo de un bot o utilizaría un tercero o un anónimo. No, yo siempre firmo lo que pienso, lo escribo o lo digo de frente. Claro. Y obviamente ese hecho me llevó a mí a tener una confrontación permanente, política. Yo la asumí política. Del otro lado hubo quienes no la asumieron política, sino personal, con el grupo con el que yo competí por la candidatura del gobierno del Estado, en 92, uno de cuyos representantes lo fue el señor Cue, quien una vez que llegó al poder me persiguió de manera ilegal, inmoral, pero mira, al final de cuentas las cosas se ponen en su lugar, gané 4 juicios federales. Y eso las cosas caen por su propio peso. Claro. Y quien ha trabajado de una manera honesta y siempre pensando en servir a la ciudadanía oaxaqueña, tiene su... Mira, te vuelvo a repetir, la política es dar y recibir, así es, y el que se lleva se aguanta. Claro. Y yo lo aguanté. A mí me persiguieron 5 años, 6 meses, 2 días, 16 horas, 24 minutos. Ese tiempo duró mi gulag, ¿no? Ahí escribí algunas cosas, pero todavía están pendientes, les digo, para las memorias, ¿no? Claro. Todavía tengo además que tomar la decisión de que si hago unas memorias directas y solamente de todos los temas políticos, o también le meto un poco de ingrediente personal, porque bueno, pues también la vida también te ha llevado por sí, momentos muy, muy a todo dar, que además, yo te quiero decir una cosa, he tenido la fortuna de tener a mi lado a mujeres extraordinarias, a quienes respeto muchísimo, y todas aportaron en mi vida momentos paradigmáticos y me merecen el mayor respeto, ¿no? Entonces, pero hay historias en torno a todos esos momentos que le darían un poco de sal y pimienta, claro, a unas memorias, ¿no? Entonces, a Raúl sería... Vamos a ver si la hacemos tipo novela o la hacemos directa. ¿Tú qué opinas, Cornelio? Novela, dice Cornelio, licenciado. ¿Cómo ves, Monse? Pues hay más o menos, esa ha sido mi vida. Y ahora, ¿qué está haciendo Raúl Castellanos en la plena pandemia? Bueno, mira, primero yo asumo que este es un momento paradigmático del mundo, donde la pandemia vino a cambiar totalmente los paradigmas de comportamiento de la sociedad, sí, claro, los paradigmas políticos, no se diga lo que tiene que ver con las políticas públicas y lo que tiene que ver con la economía. Lamentablemente, creo que además nos agarró por sorpresa a todo el mundo, porque no estaba el mundo preparado para una circunstancia de esta naturaleza. Yo creo que hay que asumirla con mucha responsabilidad. Lo he dicho, y lo vuelvo y lo sostengo, para mí, en nuestro país, el Estado y los principales liderazgos tomaron la decisión dura, una decisión, así la asumo, muy dura, porque en política siempre tienes que elegir entre inconvenientes. Nunca vas a elegir entre lo bueno y lo malo. Eso es una característica de la política. Cualquier decisión que tomes va a tener sus perfiles positivos y sus perfiles negativos. En ese contexto, el Estado tomó la decisión de abrir la economía, ir abriendo la economía al costo que fuera. Sí, claro. ¿No? Y bueno, porque además nuestro país tiene una característica muy, muy especial. En nuestro país la economía informal tiene un peso específico. Bueno, aquí en Oaxaca, por ejemplo, sí, la economía informal es fundamental. Aquí, Oaxaca es la economía informal y las remesas. Así es, de que eso, contradictoriamente se han incrementado. ¿Por qué? Porque el dólar ha subido su cotización frente al peso y entonces vale más
vale más un dólar frente a los pesos que mandan y por eso ha mantenido en muchos sentidos estabilidad dentro de nuestro estado de Oaxaca. Pero la decisión fue abrir la economía al costo que fuera de muertos. Así es. Y vuelvo a repetir, es una decisión de Estado. ¿Y en dónde quedó entonces la responsabilidad? Quedó en la sociedad y quedó en nosotros mismos. Y me preguntas, ¿qué ha hecho Raúl Castellanos? Bueno, yo ya había iniciado desde finales de enero del año pasado, del 2019, yo fundé en 92 un semanario, Regeneración, en honor a los Flores Magón, que así se llamó su publicación con la que propiciaron la Revolución Mexicana. Y luego en el 2013, yo incluso estando fuera, asumimos y tuvimos el dominio de regeneración.com.mx, se hizo el registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y a partir de 2019 creamos ya el espacio regeneración.com.mx Televisión. Tenemos 18 programas de televisión que estamos haciendo con una gran pluralidad. Diríamos que esto es lo que estoy haciendo en este momento profesionalmente. En el 2018 competí por la presidencia municipal de Oaxaca nuevamente. Yo sabía que no iba a ganar, el tsunami de Andrés Manuel era imparable, ¿no? Y eso arrastró en todos los sentidos, y para diputados, para senadores, para presidentes municipales, para lo que quieras. Andrés Manuel hubiera postulado loros, vacas, muertos, no, y lo digo en buen sentido, sin ánimo peyorativo para nadie, hubieran ganado porque la corriente histórica que traía Andrés, sus luchas de tantos años, sus proyectos, el desgaste del sistema político, el fracaso de la docena trágica que gobernó el PAN, el desaseo del gobierno de Peña Nieto, generaron todas las condiciones para que Andrés Manuel López Obrador ganara legítimamente la presidencia de la República. Entonces, en ese contexto, en el 18 yo competí básicamente en esa contienda, independientemente de que yo agradezco la atención de la invitación que me hicieron los compañeros de Nueva Alianza, como competí como ciudadano, pero para mí era necesario porque venía yo de 5 años, ya te comentaba, 6 meses, 2 días, 16 horas, 24 minutos de mi gulag, y era necesario, independientemente de ya haber ganado todos mis juicios federales, sus revisiones, de que habían obligado al gobierno del señor Cue, a su Contraloría, a hacer una acta circunstanciada por orden de un juez donde establecieron que jamás habían tenido ninguna actuación real contra mí, ahí está el acta, y que socialmente, creo yo, había ya superado esa etapa, faltaba lo político, y por eso es que competí en el 2018 como candidato a presidente. Y en el 2019 creamos regeneración.com.mx Televisión, estamos trabajando en ello, responsablemente en lo más álgido de la pandemia, suspendimos grabaciones durante 2 meses, seguimos haciéndolo, aunque también en algunas, con los cuidados como el que tenemos aquí, la sana distancia, lo menos presencial que se pueda hacer. La gran ventaja es que ahora las tecnologías han avanzado extraordinariamente, el Zoom es algo maravilloso. Yo tengo compañeras y compañeros que hacen entrevistas o platican con personajes y compañeras de ellos, periodistas algunos, políticos otros, en Europa, pues aquí en Asia, como lo hacen ustedes. Tenemos nuestros enlaces, ¿no?, con Brasil, con Argentina. Sí, ese es el punto, ¿no? Esa es la gran ventaja, de tener ahorita de las comunicaciones. Entonces, estoy en ello. Estamos preguntados, ¿qué hago? Pues eso es lo que hago, y evidentemente ser responsable en el tema personal. Me atiendo bien, me gusta autoatenderme. Ahorita, por ejemplo, que estoy aquí contigo, ahorita terminado, me voy a pasar al mercado porque voy por mi piña y por mis mangos, porque tengo una señora que me los prepara para toda la semana, ¿no? Y compro mi yogur y mi queso aquí enfrente, ¿no? Y luego les encargo a los de la pescadería, venden unas muy buenas mojarras ahí de aquel lado, buenísimas, cabrón, ¿no? Esa es mi vida, ¿no? Entonces, y voy a repetirte, siempre pensando en cosas nuevas. Mira, en la vida lo único que no te puedes permitir, Monse, es no intentarlo. Claro. ¿Sale? Lo que pienses, lo que quieras. Y yo siempre me he definido, así lo tengo en mi perfil de
de Twitter, de Facebook, también, que tengo ahí un pequeño. Digo, yo me considero un soñador de utopías, un transgresor de convencionalismos sociales y un navegante en mares tempestuosos. Y así me voy a morir. ¿O no, Cornelio? Tú eres de los míos, ¿eh? Increíble. ¿Cómo ves? Pero yo no quiero cerrar esta conversación. Oye, ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Porque ya se los está yendo, Ya. pero porque tiene que ir por sus mojarras. Que nos platique esta foto emblemática que acaba de enseñar ahorita antes de entrar al aire, que la vamos ahorita a pasar ahí, que me decía, ¿quién es? Y yo la veía, se me hace conocido. Sí. ¿En qué evento fue que estuvo usted con Andrés Manuel López Obrador? Bueno, a ver, al presidente, y me refiero a él con respeto porque Claro. es el presidente de los mexicanos, y yo te voy a decir una cosa antes de comentarte mi conocimiento y mi relación con él. Yo creo que todos debemos aspirar a que al presidente le vaya bien, porque si le va bien al presidente, le va bien a Le va a ir México. bien al país. Y yo creo que hay que dar tiempo. Al presidente se le cruzó la pandemia. Digo, perdón, mano. Eso no estaba en el escenario ni en el inventario. Evidentemente hay debate sobre sus políticas públicas, como debe haberlo en toda sociedad democrática. A mí no me asusta y yo le deseo lo mejor. Bueno, dicho lo anterior, yo conocí a Andrés Manuel López Obrador desde 1985. Teníamos un amigo común oaxaqueño. Él acababa de regresar de Tabasco a México, o había tenido un conflicto con González Pedrero. Venía de ser presidente del PRI estatal. Y un amigo, por cierto, oaxaqueño, nos invitó a desayunar, y desayunamos en la cochera del Bentley, me acuerdo, un restaurante que estaba en la calle de Insurgentes y Barranca del Muerto. Ya no está ese lugar. Y desde ahí nos conocimos, y luego él era amigo de Arturo Núñez, y algunas veces coincidimos. Después, cuando ya viene el 88, 89, el nacimiento del PRD, ya para entonces él ya había competido, ya estaba en la posición, diríamos, en la posición de izquierda. En 92 yo llego también al PRD después de ser candidato a gobernador, que un día te voy a platicar cómo ves que fui candidato a gobernador. Las cosas más casuísticas que te puedas imaginar, man. ¿Qué cosas, yo man? creo que la próxima conversación que tengamos con Raúl nos vamos a ir a un cafecito y vamos a charlar y nos vamos a llevar a las cámaras porque estas pláticas No, pero Raúl son de si ya son después de las 12, ya mejor nos echamos. Ah, bueno, sí, claro, ¿No? algo sí. Sí, vamos, mano. Yo soy de Bacacho, ¿eh? Corriente, mano. Mira, desde que iba yo a Playa Azul tomaba Bacardí. Un día te voy a platicar también qué cosa era Playa Azul. No, tenemos que ir con... ¿Tú fuiste a Playa Azul? ¿No? Pues sí. Qué cosas, mano. Bueno. Ay, Dios mío. Bueno, pero volviendo al tema, ya en el 92, después de ser candidato a gobernador, yo me fui a México al Comité Ejecutivo Nacional del PRD, invitado por Porfirio Muñoz Ledo, que asumió la presidencia. Me convertí en su secretario técnico, asesor. La verdad es que fueron casi 10 años cerca de Porfirio, 8 años cerca de Porfirio, donde aprendí muchísimo. Porfirio es un personajazo, es un hombre fuera de serie en la política, humano como todos, pero humano en el sentido de que cometes errores y puedes tener muchos aciertos, pero independientemente de ello es un hombre de Estado que ama este país y que aplica esa máxima de que hay que intentarlo. Mira, allá anda, ¿no? Compitiendo por la presidencia de Morena, y además su inclusión, desde mi punto de vista, y lo he dicho, le vino a dar estabilidad al proceso interno de Morena y le vino a dar nivel. Si Porfirio no gana la encuesta y la gana cualquiera otro, el haberle ganado a Porfirio, eso no es cualquier cosa. No es lo mismo que, y con todo respeto para los demás que compiten por la presidencia, o mujeres o hombres, no es lo mismo ganarle a Porfirio que ganarle a cualquier otro, ¿no? Eso va a dar nivel a Morena, y es bueno para Morena, porque todos los partidos políticos deben recobrar su propia identidad. Morena tiene una crisis interna,
no deja de ser un movimiento, sus liderazgos no han entendido el papel histórico que les está jugando, hay mucha gente menor dentro de Morena, hay muchos cuadros que no han asumido la responsabilidad histórica que tienen y sobre todo el compromiso frente a su presidente de la República, pero igual está el PRI, igual está el PAN, igual están todos, ¿eh? El problema también en nuestro país de por qué se están dando ciertas cosas y ciertos índices de comportamiento es porque no hay oposición articulada. Mira, en Estados Unidos, Trump sí trae una oposición articulada en los demócratas, en Biden, en el discurso, en las propuestas, en las decisiones legislativas, etcétera, y lo tienen 7 puntos abajo. Aquí en México no hay oposición, yo no he visto una propuesta de ningún partido alternativo que sea válida frente a las políticas públicas del Estado. Lo critican. Pero eso es otra cosa, ¿no? Sí. Es inventar la madre cualquiera y decir no estoy de acuerdo e irte a poner tu plantón. Eso no es hacer política, eso no es querer a México. Pero bueno, Andrés Manuel, y en esa etapa ya cuando Porfirio era el presidente del partido, Andrés Manuel ya era todo un personaje, era un líder, y me acuerdo del Congreso de Huastepec del 94, en donde hubo un gran debate entre Porfirio y el ingeniero Cárdenas, porque el ingeniero Cárdenas tenía una propuesta que era formar un gobierno de salvación nacional y Porfirio planteaba la alternancia democrática. Fue un gran debate en el que medió precisamente Andrés Manuel y el PRD, creo que fue uno de sus momentos estelares, salió fortalecido. Y de ahí transitamos en muchos sentidos, en situaciones concretas. Luego, desde que yo fui candidato a gobernador, él ya lo había sido también en Tabasco, junto con Eberto Castillo, los tres lanzamos una convocatoria para la defensa de los recursos naturales de nuestros estados, Veracruz, Tabasco y Oaxaca, hicimos una conferencia de prensa. O sea, hubo una relación muy cercana en toda esa época. Después él asumió la presidencia del partido, ya cuando Porfirio entró en otro momento estelar del PRD como líder de la Cámara de Diputados, presidente de la CRIP y presidente del Congreso, cuando respondió a aquel informe del presidente Zedillo, cuando le dijo, juntos somos más que dos, que vos, que aquella referencia a aquel rey que le hicieron. Entonces, en toda esa etapa lo traté mucho. Hay anécdotas, por ejemplo, ¿sabes quiénes son los únicos que han hecho una huelga de hambre en la Secretaría de Gobernación en Bucareli, en el despacho del secretario? Pues 3 oaxaqueños, man. Héctor Sánchez, Flavio Sosa y tu servidor. Nomás, y Andrés Manuel era el presidente y me acuerdo que él fue el que fue a platicar con nosotros después de 10 días y es el que planteó la solución del conflicto, del planteamiento que teníamos de petición al secretario de Gobernación y se resolvió el tema. Pero es un hombre demócrata, eso no me queda duda, Andrés Manuel es un demócrata, es pragmático, ¿sí? Porque entiende muy bien los juegos de la política. Yo creo que esta inclusión que le critican muchos de haber incluido a personajes de diferentes estratos económicos, políticos, ideológicos, fue correcta porque había que sumar en su momento. Ya vendrá el momento de la decantación cuando vaya siendo el momento histórico. Y bueno, o sea, y la foto que tú comentas, en el 95 yo fui, después de haber sido candidato a gobernador, yo era diputado federal, entré de diputado federal en el 94, y en el 95 se volvieron a dar las condiciones para competir por la presidencia municipal. Una presidencia municipal que fue una competencia muy, muy cerrada, que ganó Pablo Arnoz, el segundo lugar quedó David Palacios, y en tercer lugar tu servidor, con diferencias de no más de 1,000 votos entre los tres. Y yo perdí porque hubo dentro del PRD, no voy a decir nombres, un personaje que lideraba colonias populares que quería, en aquella época la cultura plurinominal era la que permanecía y permeaba en los partidos de oposición, a fuerza quería que una de sus gentes fuera mi suplente o fuera en el primer lugar de las regidurías, porque iba a entrar como regidor pluri. No, en todo el contexto de lo que ha sido el PRD, o era el PRD de grupos, de tribus, de fracciones, pues no les tocaba. Quedó en cuarto o quinto lugar este personaje, el que él quería, y entonces negociaron con el PRI darle sus votos de una serie de colonias al PRI,
y se los dieron al PRI. Fueron como 800 votos que hacían la diferencia entre ganar el PRD y ganar el PAN. Porque además el PRI en esa elección se desgastó mucho porque Jaime Larrazábal se lanzó por la libre, tú te has de acordar, y le quitó como 2,000 votos al PRI. A mí el PRI me sacó como 300 votos y Pablo nos ganó como por 800 más. Sí, Hubiera estado interesante. Bueno, y en esa contienda de la presidencia municipal, hicimos un desayuno con maestros democráticos, con el magisterio democrático, y a ese desayuno llegó Andrés Manuel en el 95, todavía no era presidente del partido, él venía muy seguido a Oaxaca, llegó al desayuno, me acompañó en el desayuno, hizo una intervención pues que yo valoro y aprecio y recuerdo con mucho afecto, con mucho respeto, porque se dirigió en términos políticamente no diría elogiosos, en términos políticos positivos a mi persona y a nuestro proyecto como partido y sobre todo de cara a la sociedad oaxaqueña y a la ciudad. Y cuando terminó el desayuno, nos dimos la mano y un abrazo muy cálido. Ahí está la foto, ¿no? Está la foto, si ves el apretón de manos, es un apretón de esos que es órale, cabrón, ¿no? Sí, se ve que ahí. Sí, qué tiempos, ¿no? Sí, Ahí estamos. Qué padre. Ay, Raúl, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que esto da para más, la verdad. Ojalá esta sea la primera de muchas veces que platiquemos, no nada más por mí, porque para mí es un orgullo tenerlo, y una emoción, sino también para que nuestro público conozca, vaya, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Que ahorita están muy metidas también en esto de los programas de editorial, pues también vayan conociendo un poquito de la historia de la política de Oaxaca. Claro, cuando quieras, Monse. Y vayan despejando también ahí algunas dudas y saber cómo se empieza y cómo se va logrando Te veo como candidata a diputada. Tiene mucha madera. Entonces son los jóvenes. Oye, pues mira, yo asumo ya para terminar, perdón. No, este es el espacio de Raúl Castellanos. ¡Ay, perdón, no! Pero yo te voy a decir una cosa y lo asumo, porque el otro día alguien criticaba el tema de la edad y lo ponía en términos así radicales, ¿no? Si tienes tal edad ya no sirves. No es cierto. Yo siempre he sostenido que la juventud es un estado de ánimo. Claro. Como tú te sientas, mano, ¿no? Es decir, uno puede ser joven independientemente del cronograma, de lo cronológico, puede ser joven de mente, de acción, de pasión, de todo. Entonces, pues sí, siempre seguiremos haciendo cosas y por eso te veo también a ti para arriba. Ay, de verdad que me lo diga Raúl Castellanos, para mí es un orgullo, no, ¿verdad? Yo siempre lo he admirado y cuando me dijo mi productor, va a venir Raúl Castellanos a un programa, yo dije, no, yo estaba nerviosísima. Yo también, También pone nervioso, Oye, yo siempre quise conocerlo y qué bueno que la vida, Dios, mi productor me da la oportunidad y sobre todo que Raúl haya aceptado a venir. No, hombre, para mí es un gran honor, yo quiero como hermano a Cornelio Merlín. Él ha sido un ser humano noble, de una nobleza conmigo, que además me ha acompañado en las buenas, las malas y las regulares, ¿no? Y cuando tú tienes un personaje cerca en la adversidad sobre todo, híjole, eso tiene un valor específico. Sí, gracias, Cornelio. Cornelio es todo corazón. Abrazo, hermano, ¿Cómo la juventud sí funciona? Ahí está el ejemplo de lo que dice Raúl Castellanos. Bueno, muchísimas con cariño, mi Cornelio. Bueno. Usted no sabe el ambiente que se vive cuando ya detrás de cámaras, cuando se apaga la cámara y ellos empiezan a hablar. De verdad, para mí es un agasajo escucharlos. Y les tengo mucho que aprender a estas dos grandes instituciones de la comunicación, al licenciado Cornelio y a Raúl. Muchísimas gracias por haber estado. Gracias, Monse. Y espero nos sigamos viendo y sigamos dándole al público estas grandes pláticas. Sale.
Muchísimas gracias. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa especial de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Recuerden que somos una radiodifusora digital y que los videos que tenemos pues son de respaldo para que ustedes vean cómo se realiza un programa de radio y también conozcan a las diferentes personalidades que tenemos de invitados. Si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico radiosuperacion@gmail.com o a nuestro teléfono en cabina, el 951-688-6981. Quiero aprovechar para enviar un abrazo y un beso y un agradecimiento a nuestros corresponsales, Juan Pablo Peralta, Daniel Olivio y Faisal, por la retransmisión de cada uno de nuestros programas. Muchas gracias también por todo su apoyo. Los invito también a que descarguen nuestra aplicación para que nos traigan ahí todo el tiempo en su celular en www.smc.tv. Pues amigos, no me queda más que darles las gracias por habernos acompañado. Gracias, Raúl. Y esperen el próximo programa de los especiales. Se despide de ustedes Raúl Castellanos y Montserrat Toribio. Gracias. Uno de los mejores hoteles en Oaxaca, el Hotel Casántica, un refugio encantador, con instalaciones remozadas de un convento del siglo XVI, le permite gozar de una experiencia inolvidable en su visita a la ciudad de Oaxaca. Todas sus necesidades de exclusividad, cultura y ambiente familiar. Mezcla perfecta entre el encanto de un hotel boutique y el servicio de un gran turismo. Restaurante El Pomo, la capilla del exconvento enmarca el restaurante. Disfruta del exquisito sazón de la comida oaxaqueña, reconocida internacionalmente como patrimonio intangible de la humanidad. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó